Pues el secretario de Hacienda en la reunión de la revista Líderes Mexicanos con los 300 líderes en México, bueno, pues planteó un conjunto de cosas obviamente relacionadas con la propuesta hacendaria y fiscal enviada ya por el Ejecutivo al Congreso. Y Citlali Sáenz, que estuvo en ese lugar, nos cuenta los detalles esta mañana. Citlali, buenos días. Hola Carmen, buenos días a ti, buenos días también al auditorio. Pues sí, ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que pues México tiene la oportunidad de cambiar, para lo cual se requiere de un liderazgo en democracia. Esto lo dijo en su discurso ante los 300 líderes empresariales reunidos en el Museo de Antropología. Videgaray Caso defendió la reforma hacendaria presentada el domingo al Congreso al asegurar que la propuesta es justa porque elimina privilegios y redistribuirá y transparentará el uso de los recursos. Pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Hacienda. Y para lograr este cambio de fondo, este cambio para el crecimiento económico, sin duda alguna se requiere liderazgo. El liderazgo que México hoy requiere es un liderazgo en democracia y es un liderazgo de más de una persona. Así lo ha entendido el presidente Enrique Peña Nieto, que entiende que es a través del diálogo, de la capacidad de sentarse en una mesa a escucharnos, a entender las diferencias, a buscar las coincidencias. Esa es la única vía a través de la cual en democracia habremos de transformar a México. El funcionario federal, Carmen, destacó que el tema del gasto que se propone en la iniciativa es que en el gobierno central, a través de la Secretaría de Educación Pública, pues se pague incluso la nómina de los maestros. También señaló que en el caso de salud se dejarían de transferir recursos a los estados y en cambio mandarían incluso medicamentos a través de una licitación centralizada a fin de que se evite el mal uso de los recursos y que en muchos casos pues ni siquiera estén médicos o estén medicinas en los hospitales de la República Mexicana. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Hacienda. La reforma prevé un cambio fundamental, que las medicinas se transfieran a los estados en especie, es decir, que el gobierno federal haga una compra consolidada, lo cual nos va a ahorrar dinero de manera importante, en una adquisición ampliamente vigilada, y entonces lo que se entregue a los estados sean medicinas, no dinero. Asimismo, que la tesorería de la federación sea quien sea responsable de hacer los pagos a los proveedores del sector salud y que no haya una transferencia a los estados y los municipios. Es que en este tema Videgaray Caso, Carlos, recibió aplausos de los líderes empresariales, ya que afirmó que tanto educación como salud son los principales rubros en los que gasta la federación. Por su parte, en ese mismo marco, Guillermo Ortiz, director general de Banorte y también exsecretario de Hacienda y extitular del Banco de México, reconoció que las reformas han sido esperadas y propuestas durante años y bueno, finalmente se han presentado. Sin embargo, el reto ahora será su implementación. Vamos a escuchar. Creo que el tema fundamental es llevar a buen puerto el programa anunciado de reformas estructurales. Que no implica únicamente la aprobación de las leyes que están pendientes, de las leyes secundarias, pero sobre todo la instrumentación, o sea, cómo aplicamos esto, cómo lo llevamos a cabo. La apertura de sectores claves de la economía a la competencia, el abaratamiento de la energía, la profundización e inclusión financiera. Pero si bien esos cambios son condiciones necesarias para crear un ambiente más propicio al desarrollo, tampoco son condiciones suficientes. Así como la estabilidad económica no fue una condición suficiente, eso tampoco. Finalmente, Carmen, el secretario de Hacienda, al final de este evento, reconoció que el gobierno federal no planteó el IVA en alimentos y medicinas debido al débil comportamiento de la economía. Reconoció que este tipo de incremento pues sí repercutiría en las finanzas de los mexicanos. Carmen, es mi reporte al auditorio. Gracias, Citlali Sáenz, por tu información. Llamó también mucho la atención, Citlali, me detengo en esta parte de lo dicho por Videgaray, incluso forma parte de algunas 8 columnas el día de hoy, que esta iniciativa de reforma hacendaria está planteando eliminar el llamado ramo 33, el fondo de ramo 33, que es el que la Federación tiene para las entidades de la República, para que las 32 entidades de la República sean las que paguen la nómina de los maestros.
y los servicios de salud. Entonces, bueno, este énfasis que algunos medios están poniendo en este tema es por lo que significa en un contexto como el que estamos viviendo en materia educativa también, el hecho de que se plantee la, como le llamamos, pues la centralización otra vez, porque una parte importante de lo que ha ocurrido en materia educativa en México en los últimos años tiene que ver con la llamada descentralización educativa, que entre otras cosas significa que los gobernadores, con el dinero que se envía en el ramo 33, pues son los que le pagan a los maestros y maestras de los estados del país. Esta reforma sendaria propuesta por el Ejecutivo está planteando regresar al centro del poder el pago de la nómina de los maestros y maestras, y ese, como se puede apreciar, Citlali, es un tema de grandes dimensiones. Y más en el contexto que todavía no concluye con estas movilizaciones de la CENTE, Carmen, y que al final, pues efectivamente el secretario de Hacienda decía que es uno de los fondos donde pues la Federación está destinando mayores recursos, pero lo que se plantea dentro de esta iniciativa es que la nómina del magisterio y, como te señalaba, también los servicios de salud fueran parte ya del gobierno, que a través del gobierno central se pudiese pagar de nueva cuenta la nómina, que no sea a través de las entidades, porque en algunos casos no iban a revisar incluso el monto de algunos sueldos, que no eran todo lo transparente que se requería, y era parte de lo que tenía que hacer, porque señalaba Luis Videgaray que tenía que ser coherente esta reforma en la distribución, por supuesto en el cobro de los impuestos, pero también en la redistribución de estos ingresos. Pues mira que es el gran tema, porque los empresarios, los que no están precisamente muy entusiasmados con la reforma, por decirlo suavecito, le están planteando al gobierno: si nos vas a cobrar más, si vas a recargar el tema fiscal en el área empresarial o en la clase media, bueno, pues entonces tendrás que ser más claro y transparente en cómo te vas a gastar nuestros impuestos. Cosa que me parece magnífica para efectos prácticos. El tema efectivamente empieza a vislumbrarse en estos dos asuntos que tienen que ver, por un lado, con el asunto de los maestros y el pago y la transferencia que se limitará, bueno, que se reencauzará, digamos, de dinero para el pago de los maestros. Ya no serían los gobiernos de los estados, lo cual también le quita un grado de poder a los gobernadores de este país. Pero también está el asunto de las medicinas, que es otro gran ángulo respecto a esta reforma sendaria, porque lo que Videgaray ayer planteó en esta reunión con los líderes de México es que también, como el ramo 33 indica hasta este momento que se transfiere dinero a los estados de la República para el suministro de medicinas, bueno, pues que ahora se plantea que ya no sea así, que ya no se le mande dinero a los gobiernos de los estados, sino medicinas en especie. En este programa, Citlali, hemos compartido con nuestro auditorio investigaciones especiales más o menos recientes en revisión de contratos y en revisión de transferencias de dinero público a contratos absolutamente sospechosos, irregulares o francamente ilegales del área de la medicina. Es decir, hemos podido constatar en este programa como en estados como el de Chiapas, aquí revisamos contratos muy voluminosos, cómo se puede utilizar el dinero público vía contratos que desde luego no se sostienen en la claridad y la legalidad necesaria, en donde se dice que se compra medicina o que se compran medicinas, pero en realidad lo que ahí queda establecido es que es desvío de recursos en los estados de la República. Si de transparencia hablamos, hay casos escandalosos precisamente de uso de dinero que se supone era para comprar medicinas en estados y municipios del país, y que desde luego ha sido desviado a otros lados. Ahí ya no hemos llegado al punto de dónde ha llegado directamente ese dinero. Lo que hemos podido constatar vía la investigación documental que aquí hemos presentado con nuestros compañeros periodistas tiene que ver con el sector de la adquisición de medicinas. Por eso es un tema, o un gran tema, el hecho de que la reforma sendaria esté diciendo de regreso al centro el pago a los maestros, de regreso al centro el pago de las medicinas, y les mandaremos las medicinas y ya no los dineros. Así que bueno, eso también coloca
no solo en el ámbito hacendario y económico y financiero la discusión, sino también con componentes políticos importantes que desde luego seguiremos analizando. Ayer en la presentación de Videgaray, pues esta fue una de las partes que desglosó y que explicó respecto al llamado ramo 33, que propone eliminar precisamente este fondo de la Federación para las 32 entidades de la República, para eliminar el pago de la nómina del magisterio desde los gobiernos de los estados, y desde el centro se les pagará o se les pagaría a los maestros y maestras vía servicios bancarios. Así que bueno, pues ahí está, estamos con el tema de las medicinas en especie a los estados y de una recentralización de los pagos de la nómina magisterial en México. Así que bueno, pues parte de lo que está discutiéndose, analizándose y conociéndose de esta reforma hacendaria planteada por el Ejecutivo. Estamos al hablar, Citlali, como siempre, gracias por estar aquí. Solo te pregunto para cerrar, si hubo en la comida de ayer en el Museo de Antropología sesión de preguntas y respuestas, o solamente fue el mensaje del secretario. No, solamente fueron mensajes, Carmen, de quienes encabezan la revista, de Daniel Servitje, de Bimbo. Estuvo Guillermo Ortiz como parte de estos participantes, y después Videgaray. Ya al final Videgaray fue entrevistado y te comentaba que hablaba pues sobre el IVA, que no fue planteado en esta iniciativa, pero todo fue a través de los discursos. Antes hubo algunas entrevistas, y por ejemplo lo que señalaba Gustavo X González, el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, decía, pues estamos nosotros analizando aún la propuesta. El miércoles vamos a tener una reunión, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial, y uno de los temas que nos preocupa es que están incrementando algunos impuestos, están otra vez poniendo la carga entre quienes somos ya contribuyentes, pero esos recursos se irían a gasto público, que eso es lo que no nos gusta, que esto es lo que los hace levantar la ceja a los empresarios, Carlos. Pues vamos viendo, Citlali, cómo se procesa esta serie de iniciativas del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, que es a donde llegó el asunto. Gracias por estar aquí, Citlali. Nos mantenemos en contacto y buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, pues así las cosas. Son las 7:24 en el tiempo del centro de la República Mexicana, y hay opiniones diversas. Hay quien dice que es la gran reforma que México necesitaba, hay quien dice que es una reforma ligera, light, que no logrará realmente darle la vuelta al tema de las finanzas públicas. Hay quien está francamente enojado con la reforma, como una parte del sector empresarial. Hay quien desde la óptica de exfuncionarios y funcionarios actuales opinan al respecto. Hay un conjunto de opiniones y de planteamientos que vale la pena revisar. Si me lo permite, después de la pausa, bueno, vamos a ello, vamos viendo los claroscuros de esta reforma hacendaria, lo que dicen unos y otros al respecto. Los teléfonos de noticias MBS 50.